Hola, ¿cómo están? Nuevo sábado, nuevo devocional. Nos toca hoy día Génesis capítulo 48, 44 iba a decir 48. Así que les invito a que podamos tener un tiempo de oración para estar viendo de qué se trata lo del día de hoy. Señor, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque siempre tienes algo que decir a nuestras vidas, Señor, y te agradecemos el que tú hayas dejado todas estas palabras, Señor, para nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que también nos enseña, Señor, dirige nuestras vidas, y te pedimos que puedas tú también hoy estar hablando a nosotros, Señor, redarguyendo nuestros corazones, enseñándonos, Señor, y corrigiendo lo que tú quieres corregir de nosotros, Señor. Gracias te damos por esta bendición, Señor, de poder estudiar tu palabra y, como ya decía, de poder ser privilegiados, Señor, en escuchar tu voz, en escuchar, Señor, las enseñanzas que tú tienes para nosotros, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a dar lectura entonces. Nos toca desde el versículo 1 hasta el 16 el día de hoy. Así que vamos a leerlo y vamos a tomar un par de cositas aquí. Dice el versículo 1 del 48. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: He aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: He aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José: El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: He aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Hacemos una pausa aquí y vemos entonces en qué consisten estos primeros versículos. Como ya estábamos leyendo, ¿no es cierto? El padre de José, Jacob, estaba ya muy enfermo, estaba en su lecho de muerte, y José va a él con sus dos hijos, que eran Manasés y Efraín. Entonces va donde su padre para que él pueda ver a sus nietos. Y lo que vemos aquí, principalmente en el versículo 5, es que lo que hace Jacob, o Israel, como quiera llamarle, es adoptar a estos niños, adoptarlos como parte de su linaje, por decirlo de alguna manera. Él tenía 12 hijos, dentro de ellos estaba José, y lo que le está diciendo con esto es que estos dos niños, que José está poniendo delante de él, iban a ser considerados como si fueran sus propios hijos, iban a ser parte de las bendiciones que Jacob estaba dejando para sus hijos. Y es como una adopción, podríamos decir, que hace aquí en este versículo. Por eso le dice: esos hijos míos son. ¿Ok? Así como lo eran Rubén y Simeón, estos van a ser míos, como si fueran mis propios hijos. Luego podemos continuar en el versículo 6. Dice: y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Es decir, los que te nazcan de aquí en adelante van a ser, como decirlo, hijos verdaderos de José, y los otros en realidad pertenecían a los hijos de Jacob. Serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José, y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él le dijo: acércalos a mí, y los bendeciré. Es decir, era el momento en el cual Jacob iba a bendecir a sus hijos adoptivos que acababa de tomar, los hijos de José, que eran los que ya mencionamos, y era el momento de darles la bendición antes de que él muriera. Entonces le dice: tráelos para que yo los bendiga. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Es decir, aunque ya no veía nítidamente, sino muy borroso o de plano no veía, aún así él está ahí trayendo a los niños, acercándolos a él. Dice después el versículo 11: y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Acuérdense que Jacob
o Israel, como quiera llamarle, ya se había olvidado por muchos años de José, pensando que quizás qué le había pasado, que probablemente estaba muerto. Entonces él dice, yo no tenía esperanza de verte a ti y mira lo que Dios me ha dado. He podido volver a verte a ti y más encima ahora estoy conociendo a tus hijos. Dice el versículo 12, entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Es decir, aquí en el versículo 13, para el que está de frente, ¿no es cierto?, le puso uno a su derecha y el otro a su izquierda. Mirado desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de José, estaban al revés. El que estaba a la izquierda de Jacob estaba a la derecha y viceversa. Entonces él los pone ordenadamente para que a la derecha de Jacob, de su padre, estuviera el primogénito y a la izquierda de su padre estuviera el menor. Ese es el orden que José le da. Eso es lo que quiere decir este versículo que acabamos de leer. El versículo 13. Entonces dice acá que Israel, o Jacob, extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Es decir, Manasés, que era el primogénito, que estaba a su derecha, él en realidad le pone su mano izquierda. O sea, hace este movimiento para bendecir a uno y hace este movimiento para bendecir al otro, debiendo haberlo hecho así, que era la forma en la que se habían puesto los niños. ¿Ok? Dice que él lo hace de esta manera, bendiciendo al que en realidad, con su derecha, al que era el menor, y con la izquierda al mayor. ¿Ya? Entonces, ¿qué versículo quedamos? Ya, en el 13. Perdón, en el 14. Entonces dice el 15, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Vemos entonces que Jacob le da la bendición a los chicos, a los muchachos, de una manera, entre comillas, inesperada, porque la tradición era que el primogénito era el que recibía la bendición. Sin embargo, hay un modo de actuar en la soberanía de Dios, quizás misterioso para nosotros, inentendible muchas veces, pero Dios que es soberano lo ha hecho más de una vez, y en este caso usa a Jacob como un profeta para decir algo que iba a pasar, que era que el mayor, el que debía tener la bendición de primogenitura por derecho, por decirlo de alguna manera, termina siendo el que va a servir a su hermano menor. Más importancia tenía el hermano menor que el mayor. Es lo que estamos viendo acá con esta bendición que le da Jacob. ¿Por qué decía que es soberanía de Dios? ¿Por qué decía que es como misteriosa muchas veces para el hombre? Bueno, porque Dios ha actuado así muchas veces. Recuerden ustedes, este mismo Jacob, por derecho no debería haber sido el que recibiera la bendición de la primogenitura, pero lo hizo. A pesar de que sus causas no fueron muy nobles, que digamos, en la forma, engañó al papá, pero recibió él la bendición, y no el que en realidad le correspondía como primogénito. Recordaba también yo el caso de David. David tenía un montón de hermanos, y Dios decide darle bendición y todo lo que hace con el pueblo a través de David, que no era el primogénito. El primogénito probablemente ante los ojos de Dios no era la persona idónea, y él termina haciéndolo por el menor. Y es algo que vemos aquí, que se repite una vez más, que como yo les decía antes, es algo que Dios había hecho antes y que vemos que sigue haciendo, y en este caso le da la bendición al que era el menor. Esta bendición es una bendición física, una bendición material, por decirlo de alguna manera, donde la promesa de Dios está enfocada en las cosas materiales,
Ya la tribu de su hermano menor iba a ser más reconocida que la de su hermano mayor, y en muchos casos estos se iban a ir en defensa de su hermano menor, ya haciéndola una tribu más grande, más importante dentro de la tribu, de las tribus de Israel. Mire, acompáñenme de una carrerita aquí al libro de Crónicas, capítulo 5. Esto no explica exactamente por qué pasa, pero es interesante porque dice el versículo 1: los hijos de Rubén, primogénito de Israel. Estamos hablando, ¿no es cierto?, que Jacob tenía 12 hijos, que José era el penúltimo. Y acá está hablando de Rubén, el primogénito de este Jacob. Y dice, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito. Mas, como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijos de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. ¿Qué quería destacar de esto? Aquí podemos ver dos aristas. La primera es que, una vez más, en el caso acá de Jacob, él tenía un hijo, el primogénito, que finalmente no termina siendo reconocido como tal, sino que termina siendo más importante dentro de las tribus de Israel, la que venía por la descendencia de José, que estábamos viendo acá, de sus hermanos. Y esa es una bendición, como ya había dicho antes, del punto de vista material, pero también hay una bendición del punto de vista espiritual, algo que Dios estaba entregando a su pueblo, y aquí mismo lo dice en el versículo 2, que caía sobre Judá, que ni siquiera era el segundo hermano en la cadena, pero Dios decide usarlo a él para bendecir a Israel, para bendecir al mundo, porque viendo la genealogía de Cristo podemos ver que él venía desde aquí, desde la tribu de Judá, no desde la de Rubén, ni de los hijos de José, sino que a través de Judá. ¿Qué es lo que quiero concluir con esto entonces? Bueno, en primer lugar, la soberanía de Dios. Cómo Él, que conoce los corazones, que conoce absolutamente las intenciones del corazón y todo, tiene un plan, tiene un propósito, que muchas veces ante nuestros ojos se deberían hacer de una manera. Bueno, muchas veces Dios dice, no, se va a hacer de esta otra manera, y lo vemos aquí. Dios, que es soberano, tenía algo que hacer y que decir respecto de la bendición y la primogenitura de estos muchachos. Otra cosa que vemos, o que quería destacar también, es el tema del crecimiento espiritual. Podemos ver que Jacob, desde sus inicios, tuvo un crecimiento constante en su vida, en su relación con Dios, en depositar su fe en Él. Y vemos aquí en estos ya últimos pasos de Jacob, cómo él termina siendo alguien que le da todo el reconocimiento a Dios. Lo veíamos en la oración que él hacía al momento de bendecir a sus nietos o sus hijos, ya que los estaba adoptando, cómo él hace todo este reconocimiento de cómo Dios lo ha acompañado, cómo Dios lo ha guardado. Y probablemente si lo vemos hacia atrás, él no tenía todo ese recorrido, no tenía ese conocimiento de Dios, ese entendimiento. Y es algo que él fue trabajando y hasta el final siempre estuvo en un crecimiento. Y es algo que también nos pasa a nosotros, que Pablo también lo incitó en cartas en el Nuevo Testamento, diciendo, bueno, que esto es un crecimiento constante, que debemos permanecer, que debemos perseverar en el crecimiento y en la madurez espiritual. Por lo tanto, también quería destacar eso hoy día, de que no es un estado que podamos alcanzar fácilmente, sino que debemos estar constantemente buscando del Señor, creciendo en Él. Lo veíamos como ocurrió aquí en Jacob y en muchos otros personajes, que para poder acercarnos realmente a Dios debemos estar constantemente buscándolo. No es algo que vamos a lograr de un día para otro y vamos a alcanzar un tope, porque siempre estamos aprendiendo de Dios, de nuestro Dios que es infinito, que es más grande que nosotros, y por lo tanto tenemos una buena tarea por delante. Que el Señor le bendiga.